Buenas noches, bienvenidos una vez más al módulo de diseño y desarrollo del currículo universitario, que es parte del Diplomado en Educación Superior del Centro de Estudios Psicopedagógicos y de Investigación en Educación Superior, CEPIES de la OMSA. Vamos a iniciar esta tercera semana ya abordando algunos conceptos relacionados al diseño y elaboración de un macro currículo. Ya habíamos empezado con una idea muy básica y muy inicial la anterior semana, como tarea de la semana, y esta semana vamos a abordar ya el diseño y elaboración un poco más elaborado de un currículo. Para eso, en la semana 3 que nosotros estábamos viendo, vamos a trabajar lecturas obligatorias como el plan de estudios. Este documento que ustedes van a poder revisarlo de esta tercera semana de esta unidad didáctica 3 está en relación al proceso primero de elaboración de un plan de estudios. Ahora sí. Entonces tenemos la elaboración del plan de estudios. ¿Qué elementos? Los primeros elementos que hay que considerar son las salidas profesionales, es decir, eh, qué van a, cuáles son las competencias profesionales que van a adquirir los que vayan a culminar el programa que se está presentando, ¿no? Los núcleos de formación prioritarios, que tiene que ver con los contenidos, la formación personal y sociocultural básica, que tiene que ver con el ser. Entonces, más o menos, nosotros, cuando hablamos de, del proceso, ¿no? Del proceso de elaboración del plan de estudios, empezamos siempre con la definición del perfil profesional. El perfil profesional tiene que considerar los aspectos relacionados a las salidas profesionales, ¿de acuerdo? A los núcleos de formación, a la formación personal y sociocultural básica. Estamos considerando entonces en el perfil profesional el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, ¿no? Que permite de alguna manera poder redactar uno de estos elementos. Entonces, luego, a partir de eso, como vamos a ver también en el otro documento, se van a definir objetivos de enseñanza o el objetivo curricular y lo que vamos a hacer es seleccionar los contenidos formativos, ¿no? Es decir, qué elementos, cómo aquí nos explica cómo se debe determinar los contenidos, ¿no? Que van a ser parte del programa. Pueden ser contenidos culturales generales, contenidos formativos generales informales, pueden ser también los contenidos formativos disciplinares, no necesariamente, o tienen que estar todos los contenidos que se muestran de ejemplo acá, sino que pueden ser, se pueden incluir algunos de ellos, ¿no? Al menos los que vamos a utilizar principalmente, tienen que ver con los contenidos formativos disciplinares, ¿no? Están relacionados a las disciplinas especializadas o los contenidos formativos disciplinares relacionados a las disciplinas generales. Podemos trabajar si es un programa como un El pintar, de verdad que es fácil. alguien está con el micrófono abierto. Se dicen, por favor. Ok. Primero que decíamos que no todos los contenidos formativos van a estar incluidos en un programa. Eso va a depender de la institución, de las líneas y políticas de la institución. Pero algo que va a estar usualmente son los contenidos formativos disciplinares, tanto generales como especializados, usualmente.
En el caso de los diplomados y maestrías, la mayoría son especializados. Luego se habla del practicum, ¿no? Que tiene que ver con las prácticas de las diferentes materias del currículum, ¿no? A veces también ahí hablamos que en un proceso de formación, en un programa de formación a nivel de pregrado, se está hablando de seminarios o de talleres donde se tiene que ir a practicar, ¿no? A poner en práctica lo aprendido a lo largo de un determinado tiempo en una estructura curricular, ¿no? Luego, el marco organizativo del plan de estudios, una vez que se han identificado los módulos, contenidos, ¿no? Los contenidos mínimos, se tiene que definir si va a ser una estructura cíclica, los planes de estudio, cuánto van a durar cada una de las disciplinas, si vamos a ver si son disciplinarios o interdisciplinarios, ¿no? Entonces, la distribución general de materias y experiencia en los cursos. Aquí lo que más o menos se intenta hacer es definir, además de eso, definir si va a ser cuando es cíclico, estamos hablando que van a tener ciclos de formación. Primer ciclo básica, segundo ciclo intermedio, tercer ciclo de especialización, por ejemplo. A eso se refiere. Cada vez que hablamos de ciclos, se habla de ciclos de formación, ¿no? Entonces hay que definir eso. O va a ser modular, como el CEPIS. O cuando un programa de posgrados modular. ¿Qué quiere decir? Que los módulos se pueden llevar de manera independiente, que no es necesario llevar un módulo antes que otro, ¿no? Que son independientes, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a determinar la carga horaria de cada materia, carga horaria que tiene cada materia, o las competencias asociadas, las competencias, los créditos asociados, no las competencias, los créditos asociados a esa carga horaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se va armando ahí. Entonces, incluso la malla curricular se va a desprender, ¿no? De esta organización que estamos viendo acá. Luego, la siguiente lectura está en relación a las condiciones pragmáticas para el desarrollo del plan de estudios. Ahí tiene que ver con la disponibilidad de mecanismos de diverso tipo. Estamos hablando de los recursos metodológicos que tiene el centro, ¿no? El establecimiento de relaciones interinstitucionales. A veces también se incluyen si es que existen convenios para hacer prácticas con empresas, intercambios o algunas otras cosas relacionadas a la formación. Luego, las previsiones en torno a la evaluación del plan de estudios. Aquí tiene que ver la evaluación del proyecto en sí mismo, las evaluaciones de las incidencias sugeridas en su puesta en marcha, la evaluación de la satisfacción de las personas implicadas, la evaluación de los resultados. Entonces, estos son, a grosso modo, eh, algunos elementos del plan de estudios que se incluyen en la currícula, ¿no? Que les van a guiar. Esto lo vamos a completar con el siguiente documento. Ahora, por último, el último punto que se ve acá está en relación a los planes de estudio ante el siglo XXI, una reflexión, donde se habla, por ejemplo, de la flexibilización de los planes de estudio, el reforzamiento del sentido formativo de los planes de estudio, el aligeramiento de la carga lectiva a los estudiantes. Yo ya les decía, por ejemplo, esto es bien importante, hace una década o 2 décadas atrás, cuando se desarrollaba un currículum universitario, se lo desarrollaba en función de varios documentos o libros, ¿no? De algunas asignaturas, y la idea por cada asignatura era llevar 10, 15, 20 temas, sin importar si estos se cubrían a lo largo de una gestión o no, pero el detalle es que se tenía que cubrir, ¿no? Se tenía que cubrir. Entonces, eh, ha habido un cambio en el pensamiento donde la idea no es darles un montón de cosas sin preocuparnos si van a aprender o no, sino es justamente lo que dice este subtítulo, ¿no? Aligerar la carga lectiva, ¿no? Usualmente cada uno de ustedes dentro del proceso formativo escoge 4, 5, 6 temas que son los más importantes
y que van a guiar la formación de sus estudiantes. Todos en función de un conjunto de objetivos y competencias, ¿cierto? Además, reconociendo que es imposible que en un semestre, por ejemplo, debido a la carga lectiva que se tiene, se puedan llevar libros que tienen 15, 16, 17 temas y que son libros base y que ustedes creen que se tienen que llevar, ¿no? A menos que se ha ido disgregando, a menos que se tengan estrategias de trabajo que puedan de alguna manera aminorar el, la carga lectiva de sus estudiantes. Recuerden que siempre está asociado a no solamente el trabajo o la participación en clase, el horario que tienen en clase, sino además el tiempo dedicado a resolver prácticas, a investigar, a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, más o menos a eso se refiere. Luego hablamos de la actualización permanente de los planes de estudio, que es algo que no se debería discutir, que es algo que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, y la generalización del practicum o formación en las empresas. La idea es que se pueda de alguna manera siempre incluir dentro de un programa, de un currículum, la participación, ¿no? Los talleres o seminarios que tengan que ver con el trabajo que se hace fuera del, fuera de las materias, ¿no? Que ustedes van a hacer trabajos de campo, pasantías, etcétera, y que se tengan que evaluar. ¿De acuerdo? Y luego hablamos de los planes de estudio y la calidad de enseñanza universitaria, que no se lo toma más que un breve subtítulo, que no es muy importante. Pero los anteriores sí. Ahora, cuando hablamos del plan de estudios y sus elementos, esta es una guía, ¿ya? Les dice cómo más o menos se tiene que hacer, pero la que nos vamos a basar, la que es una de las más completas, considera la mayor de las situaciones posibles, es esta. Este documento que habla de la planeación curricular. De acuerdo, en este documento de la planeación curricular, nosotros vamos a observar, la definición del currículum, que no, la composición. Esto es lo que a nosotros nos interesa, la composición del currículum. Vamos a ver que aquí se está repitiendo, eh, es objetivos curriculares, plan de estudios, cartas descriptivas y sistema de evaluación. Es lo que vamos a ver. Esto es lo más importante. Y el documento empieza a describir del desarrollo del currículum, qué se hace, cómo se hace, y empieza a describir cada uno de los elementos. Para elaborar el currículum, ¿qué hay que hacer? Formular, elaborar, diseñar, elaborar. Entonces, va a describir a detalle cada uno de estos elementos, cada uno de los elementos que se necesita. ¿Ven? Para cada uno de los, eh, de los subtítulos que se tiene, para cada uno de los elementos de la elaboración del diseño curricular, empieza a describir qué es lo que se va a hacer, qué elementos consisten, ¿no? ¿Qué elementos consisten de eso? Entonces, esto es lo más importante que ustedes van a revisar, porque describe todos y cada uno de los elementos, ¿no? Esto, por ejemplo, siguiendo por un programa de educación de pregrado, se elabora el plan de estudios, contenidos, objetivos particulares, estructuración del curso, ¿no? Entonces, yo voy a describir eso y ustedes lo vamos a, es la tarea de la semana, eso lo vamos a ver enseguida. ¿De acuerdo? Entonces, este documento es uno de los más completos en cuanto a la elaboración, el desarrollo del currículo. Como les decía, va desde la definición del perfil profesional, pasando por los contenidos, el plan de estudios, la metodología que se va a aplicar, la evaluación, ¿no? Todo, considera todos los elementos que se deben incluir en un diseño macrocurricular. Y ya las cartas descriptivas, les adelanto, las cartas descriptivas son parte del diseño microcurricular. Y las cartas descriptivas tienen que ver
con los planes la planificación didáctica, los planes de trabajo que han elaborado para alguna materia ya en el módulo de didáctica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que pensar. Y como les decía, es uno de los documentos más completos. Incluso me presenta la relación entre los objetivos curriculares, los objetivos particulares del plan de estudios, los propósitos generales del curso, los objetivos terminales y los objetivos específicos de las cartas descriptivas. Nosotros vamos a hacer también un ejemplo al respecto y de igual manera hay un ejemplo en la plataforma para eso, ¿no? Para eso. Y esta es la guía, digamos, que estábamos esperando al momento de la elaboración. ¿De acuerdo? Esta es la guía que nos va a permitir realizar todo el proceso. ¿De acuerdo? Incluso hasta llegar a la evaluación, ¿no? Hay algunos criterios de evaluación. ¿Ok? Luego el siguiente documento es justamente la presentación de esto, lo que les voy a explicar de manera resumida, cada uno de los elementos dentro de la planeación curricular, que es lo que vamos a ver a continuación. Y también lo que les decía, tenemos un ejemplo de objetivos de algo que es común a todos, de algo que es común, por ejemplo, dentro de lo que es el diplomado en organización y administración pedagógica de la aula, en el diseño más macrocurricular, estamos identificando, a grosso modo, los objetivos curriculares, el plan de estudios, el objetivo particular del diseño curricular, el propósito general, el objetivo general. Vean, ahí se va relacionando que se repite y cuál es cuál, los objetivos terminales, los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Ahí tiene un ejemplo que lo vamos a ir revisando también. Luego tenemos lecturas adicionales, como las lecturas sobre el diseño curricular. Es un documento sobre el diseño curricular. Es otra lectura sobre el modelo didáctico en relación al planteamiento de los objetivos, ¿no? Que es un análisis muy detallado de cómo se deben plantear los objetivos, en qué niveles, en qué sentidos. Entonces ustedes pueden hacer una revisión bien detallada relacionada a los objetivos. Y estas son las actividades de la semana. ¿Alguna pregunta sobre las lecturas? Algo que usted no esté muy claro o algo que necesiten saber. Ok. El foro de la unidad 3 es, usaremos este estilo de conversación para que cada uno de ustedes, de su perspectiva, ¿qué tiene que hacer? De elaborar el perfil profesional de su profesión. Entonces, ustedes, cada uno de ustedes en su plan de estudios ha debido leer el perfil profesional, ¿no? El perfil del licenciado en informática, del licenciado en medicina, del licenciado en ingeniería petrolera, es hacer, conocer, hacer, ¿no ve? Eso, ustedes lo tienen que elaborar considerando lo que se ha visto en el material de esta semana, pueden investigar un poco más al respecto, eh, y principalmente su experiencia profesional, ¿no? A partir de su experiencia profesional probablemente necesiten de elaborar, no les estoy aquí pidiendo que que hagan un análisis de su perfil. ¿A qué me refiero con un análisis del perfil? Que digan si el perfil corresponde, no corresponde, no es necesario cambiar, que tiene todos los elementos, sino les estoy pidiendo que sí o sí los elaboren desde su perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo podría ser mejor? Suponiendo que todo perfil es perfectible, ¿no? En este caso, con el que ustedes han salido de su carrera es perfectible. Entonces, de eso se trata el foro, que es una práctica, igual muy cortita. Y luego viene el taller. Seguramente los que han revisado el taller, ayer ya han debido ver la fase de configuración. Ahora estamos en la fase de envío, donde les piden
Esto es lo que vamos a ver, objetivos curriculares, plan de estudios, sistema de evaluación. Esto se le está pidiendo. Y estos son los documentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que se le está pidiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el desarrollo de un macro currículum del diplomado, ¿no? Del diplomado que nosotros habíamos ya definido la anterior semana. ¿Y qué tiene que considerar? Lo que les mostraba, ¿no? Objetivos curriculares, plan de estudios, sistema de evaluación. ¿De acuerdo? Luego el cuestionario de la unidad 3, que se va a abrir el fin de semana, y las sesiones de Zoom. ¿Alguna pregunta? Preguntas. No hay preguntas. Ok, entonces entraremos al documento de la planeación curricular. ¿Qué contempla este documento? Este documento contempla la estructura de un currículum, los objetivos curriculares, que es parte de la tarea de esta semana, el plan de estudios, que es parte de la tarea de esta semana, el sistema de evaluación, que es parte de la tarea de esta semana. ¿De acuerdo? Y además contempla las cartas descriptivas. ¿Ok? La estructura entonces de un currículum. Cada vez que ustedes hablan de un currículum, y eso era más o menos la pregunta que hacíamos, decíamos, cada institución tiene un conjunto determinado de elementos propios de su currículum, lo que ellos consideran que debe incorporarse en el currículum, en la elaboración de un currículum para alguna de las materias, para alguno de los programas de esa institución. Pero de manera general, todo el currículum considera 4 elementos globales, que los vamos a ir desglosando a lo largo de estos días. Los objetivos curriculares, el plan de estudios, el sistema de evaluación y por último las cartas descriptivas. Son los 4 elementos que considera, ¿de acuerdo? Y los 4 elementos que nosotros tenemos que desarrollar de alguna manera, tenemos que revisar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los objetivos curriculares, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los propósitos educativos generales que se persiguen con un sistema específico, particular de enseñanza-aprendizaje. Estos propósitos educativos generales van a determinar los objetivos curriculares, por ejemplo. Asociados a los objetivos curriculares, ustedes van a tener que encontrar los contenidos. Y estos contenidos se van a tener que agrupar en módulos o materias que van a ser parte o van a considerar lo que es el plan de estudios, ¿no ve? Entonces, el plan de estudios es el conjunto de contenidos seleccionados para el logro de los objetivos curriculares, ¿no? Entonces, ustedes cuando definen un objetivo curricular, básicamente lo que están haciendo es decir, ¿qué es lo que ustedes esperan que se enseñe, que luego sus estudiantes aprendan a lo largo de un ciclo formativo? Ese ciclo formativo está definido en el currículum, ¿de acuerdo? En nuestro caso, nosotros estamos hablando solamente de un diplomado, ¿no? De algo que es muy cortito. Entonces, seguramente, cuando definamos el plan de estudios, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los contenidos seleccionados para el logro de sus objetivos curriculares, 3, 4 módulos como máximo, así como la organización y secuencia en que deben ser abordados dichos contenidos. Ahora, cuando hablo de secuencia, seguramente es un sistema cíclico, por ciclos formativos con que van a tener prerequisitos u otros, o es un sistema modular, hay que mencionar, ¿no?
Además de eso, dice que se tiene que mencionar el tiempo previsto, es decir, hay que incluir la carga horaria relacionada a cada uno de estos módulos, ¿no ve? Carga horaria y además de la carga horaria, seguramente los créditos. Recuerden que hoy en día la mayoría de los programas tienen que ver no solamente con cargas horarias, sino también con créditos, ¿no? Con créditos. Luego vienen y aparecen las cartas descriptivas, ¿no? Que son las guías detalladas de los cursos, es decir, las formas operativas en que se distribuyen y abordan los contenidos seleccionados. Las cartas descriptivas vienen a ser parte de lo que se conoce como microcurrículum. El microcurrículum, yo ya les decía en algún momento de la anterior semana, el microcurrículum está en relación a lo que ustedes hacen en una planificación eh, didáctica, el plan de trabajo, está en relación a eso, ¿de acuerdo? Siempre está en relación a eso. Eso es microcurrículum, ¿ya? Y eso es lo que seguramente vamos a ver la siguiente semana, porque no se les está pidiendo esto. Luego vienen los sistemas de evaluación, es la organización adoptada al respecto. Aquí, ¿qué hay que incluir? Aquí no se incluye porque he visto un par de trabajos así al azar, donde en algunos casos me han puesto muchas más cosas que se las pedía. Por ejemplo, me han puesto en algún caso a quién va dirigido el programa, me han puesto contenidos, me han puesto evaluación. Por ejemplo, en el caso de alguien que me ha puesto la evaluación, a pesar que yo no he pedido, ¿qué han incluido? Me han dicho, primer parcial, tanto. Segundo parcial, tanto. Tercer parcial, tanto. Total, ¿no? Como si estuviéramos haciendo la planificación didáctica de una materia. Y además, por eso no se les ha pedido, ¿no ve? Solo tenían que hacer 3 cosas la anterior semana. Y así, revisando al azar, de 5 trabajos, 2 al menos he visto que tenían un extra, que me da a mí la intención, o me parece que estuviéramos copiando sin entender siquiera cómo estamos haciendo el curso. Por eso hemos sido claros al decirles solamente 3 cositas que los vamos a ir resolviendo, además incluyendo todos estos aspectos. En el sistema de evaluación de un currículum, ¿qué se debe incluir? La admisión. ¿A quién va dirigido? Si es un diplomado en educación superior, entonces puede decir a cualquier profesional con el grado mínimo de técnico superior o licenciatura. Si es un diplomado orientado a la formación, por ejemplo, como un colega es de gas y petróleo con el que hemos hablado, entonces, si su diplomado es sobre gas, extracción de gas, no sé, perforaciones, etcétera, ¿para quién estará dirigido? Para profesionales con grado mínimo de licenciatura en, ¿no? Y si ustedes requieren además que tengan ciertos conocimientos, se debe incluir en los criterios de admisión, en los criterios de admisión, ¿no ve? Luego vienen los criterios de evaluación. ¿Qué se va a evaluar? De manera general, sin asignar puntaje, ¿no? La evaluación consiste en la presentación de trabajos, investigaciones, proyectos, cuestionarios o exámenes parciales, por ejemplo, ¿no? Sí. De manera general. ¿Por qué? Porque recuerden, dentro de la Universidad Boliviana, dentro del sistema de la Universidad Boliviana, cuando se habla de evaluación, existe el tema uno de los pilares que ustedes lo han debido leer la anterior semana en las lecturas adicionales relacionadas al modelo académico del sistema de la Universidad Boliviana, uno de los pilares es la cátedra libre. ¿Qué quiere decir? Que cada docente, siempre y cuando cumple el contenido mínimo determinado para una materia, puede asignarle la evaluación de acuerdo a su criterio, sus contenidos también, ¿no? Es el tema de cátedra libre. Luego, la promoción. ¿Qué quiere decir la promoción? ¿Cuáles son los requisitos de promoción? En el caso del diplomado, ¿cómo aprueban? ¿Cuál es la nota de aprobación? ¿Cuál es la nota de aprobación? ¿Alguien? 65. 65. ¿Y cuánto es el porcentaje de asistencia mínimo que deben tener para promocionarse? ¿Les han dicho?
el porcentaje de asistencia mínimo es de un 80%. Entonces, esas son condiciones de promoción, ¿no? Para aprobar, el estudiante debe haber asistido a por lo menos un 80% de las clases. Para cada materia se aprueba con una nota de 65, como mínimo, así. Luego la acreditación. ¿Cómo acreditan los estudiantes que han obtenido, que han culminado un ciclo formativo? El diplomado. Como ustedes, ¿no? No sé si les habían dicho, estábamos en eso, con la redacción de una monografía. Usualmente en el sistema de la Universidad Boliviana, todos los diplomados, su criterio de acreditación, que se acrediten el diplomado en alguna área del conocimiento, es la presentación de una monografía. Si es una especialidad, es la presentación de una tesina. Si es una maestría o un doctorado, es la presentación de una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Entonces, esas son las condiciones de acreditación. De esta manera, ¿ustedes qué van a hacer? Van a regular el ingreso, quiénes van a ingresar, cómo van a permanecer, el tránsito, y el egreso de los estudiantes. Además, en función, claro está, de los objetivos curriculares. Algo que también me olvidaba en el tema de promoción. Por ejemplo, ¿cuántas veces puedes repetir un módulo? Eso debería estar en los criterios de promoción, ¿no ve? ¿Cuántas veces puedes repetir un módulo? O puedes repetir indefinidas veces. ¿Qué creen ustedes? Inge, de mi parte, por ejemplo, hasta ahora nunca me han dicho cuántas veces podías repetir una materia de pregrado, de posgrado, perdón. No, no me han indicado, no, o quizá tampoco he sabido preguntar, pero Claro. desconozco. Pues nadie pregunta esos detalles, ¿no ve? Cuando tú te inscribes, nadie esperas reprobar más de una vez, ¿no? Pero se tiene que escribir, tiene que estar dicho. No se puede obviar. Principalmente, por ejemplo, no solo, nosotros, ya les decía, el sistema posgradual en el sistema de la Universidad Boliviana no es comparable al sistema posgradual de otras universidades de otros países. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hacemos una maestría, por ejemplo, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar 8 horas al día y después del trabajo tenemos que continuar nuestro ciclo formativo. En otras universidades, ¿qué hacen? Te presentas, te postulas como si estuvieras postulando un trabajo, una maestría, con una línea de investigación determinada y te pones a trabajar sobre esa línea de investigación que vas a dirigir un profesor, un doctorante, un doctor, para obtener cierto crédito, ¿no ve? Entonces, eso, recibes financiamiento, te pagan por estudiar, te pagan por hacer eso y te dedicas 24/7 a justamente la investigación para obtener tu título de maestría o doctorado. Por eso ahí se regula claramente el tema de cuántas materias puedes reprobar, cuántas veces puedes estar. Porque lo mismo ocurre nosotros, por ejemplo, en algunas unidades académicas se está trabajando con el tema de la maestría y el doctorado terminal. Particularmente en ciencias puras, casi todas las carreras tienen maestría y doctorado terminal. Cuando hablamos de ellas, si ustedes leen el documento de la maestría terminal, claramente dice, en cuanto a los criterios de promoción, cuál es la nota mínima de aprobación, cuántas veces puedes repetir una materia, porque recuerde que en la maestría terminal, en el caso del sistema de la Universidad Boliviana, es gratuita, no tienen que pagar, no es una maestría autofinanciada, sino al ser gratuita tiene que ver esos requisitos. Y existen en todas partes, ¿no? Entonces, es parte del sistema de evaluación, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a desglosar más adelante. ¿Ok? Entonces, hablemos de los objetivos curriculares. Eh, Solo para ver, ¿Araceli Soto está viva o caída en acción? Caída en acción. Abdel Padilla, caído en acción. Adrián de la Baza, caído en acción. Albert Loza. Dígame, licenciado. Más bien Adrián, muy bien. Solo para ver. Albert Loza, caído en acción.
Bécar, Portugal, caído en acción. Carmen Salazar. Aquí les... Beca Portugal, presente, licenciado. Muy bien. Carmen, muy bien. Carmen Salazar. Cristian, ¿dónde está? Cristian Calderón. Aquí, licenciado. Muy bien, Cristian. Daniel Solís. Licenciado, buenas noches. Hola, muy bien, Daniel. Diana Laura. Presente, licenciado. Ven, hay que empezar a... Por ahí no me escuchan. Diego Mantilla. Caído en acción. Fabio Zúñiga. Buenas noches, magíster. Fabio, esta semana se Buenas olvidó noches. evaluar el trabajo de sus compañeros. Sí, he viajado, le cuento, y pucha, ya no había cómo regresar después. El día lunes en Qué la mañana bacán, regresar. y justo reclamando, por eso he revisado su trabajo Sí, esta semana, y sí. justo he dicho, "Pucha, se olvidó a Fabio". Va a Ya, disculparle ni modo. el magíster. Ok. Ya, pues Fabio, ni modo. ¿Quién más? A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Freddy, solo Freddy. Acá, licenciado. Muy bien. Gabriel Rivera. Caído en acción. Gabriela Capriles. Hola, buenas noches. Muy bien, Gabriela. Gaby Sarsuri. Licenciado, buenas Hola, noches. buenas noches. Muy bien, alguien se despertó tarde. Gabriela. Gisela Vera. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Giselle Cusi. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Israel Flores. Buenas noches, licenciado, ¿le escucho? Hola, muy bien. Juan Carlos Poma. Buenas noches, licenciado. Hola, Juan Carlos. Cassandra Mancilla. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Varinia Lazarte. Buenas noches, licenciado. Muy bien, Varinia. Limber Choque. Presente, licenciado. Ok. Liz Flores. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Luisa Copari. Buenas noches, licenciado. Muy bien. María Fernanda Morales. Hijo, buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Que ya me estaba preguntando sus datos. Muy bien. María Leonor. María Leonor, están contestando otras personas. Ya, muy bien. Muy bien, María Leonor. Maribel Zúñiga. Presente, buenas noches. Buenas noches, Maribel, muy bien. Michael Rodríguez. Caído en acción. Paola Maita. Buenas noches, lice. Buenas noches, muy bien. Nelson Tapia. Buenas noches. Muy bien. Oliver Torres. Caído en acción. Raiza Oporto. Aquí, dicen buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Oliver Torres. Caído en acción. Ramiro Huanca. Buenas noches, licenciado. Hola, Ramiro, muy bien. Pamela Rodríguez. Buenas noches, licen. Muy bien. Y por último, Mónica Toselio. Buenas noches, licen. Muy bien. ¿Cómo está? Bien escrito el chat. Abdel Padilla, estoy. Ok, está Oliver. Ok, muy bien, Oliver Torres. Abdel Padilla. Muy bien. Esta parte, yo les pido por favor que me sigan. Es muy, muy, muy importante. Las clases de hoy, mañana y el jueves, donde vamos a hacer un ejemplo, probablemente desde mañana hasta el jueves hagamos el ejemplo, son muy importantes porque definen la presentación del macrocurrículo y qué es lo que se debe incluir en cada uno de los documentos que se van a elaborar. ¿Ya? Entonces, les pido por favor que presten mucha atención y cada vez que tengan alguna observación me la hagan saber. ¿Ya? Activen el micrófono y me la hagan saber. Entonces,
Estamos hablando de los objetivos curriculares. Cuando hablamos de los objetivos curriculares, cuando se dice formular objetivos curriculares, no solamente es definir el objetivo curricular. Y cuando hablo del objetivo curricular, no solamente es que ustedes incluyan desarrollar, plantear, elaborar, conocer, aprender, describir, que es un objetivo. No solo es eso, o sea, no quiero que pongan solo objetivo. El formular objetivos curriculares comprende 4 aspectos. 4 aspectos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos 4 aspectos que tienen que ver con la formulación de objetivos curriculares? Primero, precisar las necesidades. Segundo, caracterizar al alumno insumo. Tercero, elaborar el perfil del egresado. Cuarto, recién definir objetivos curriculares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos 4 elementos corresponden a la formulación de objetivos curriculares, que los vamos a desglosar rápidamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de precisar necesidades, nosotros estamos diciendo que tienen que incluirse estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Se describen antecedentes, justificación y un esbozo de un estudio de mercado. Entonces, el precisar necesidades, como ustedes ven aquí, tiene que ver con unos antecedentes, una justificación y un esbozo de un estudio de mercado que puedan sustentar la necesidad del programa planteado. Nosotros aquí, para esto, ya hemos trabajado. ¿Qué hemos dicho la anterior semana? ¿Qué se les ha pedido como tarea de la anterior semana? A ver. ¿Qué se les ha pedido? En la introducción, Una es justo introducción. esto, donde estaban la justificación, la necesidad, la identificación de las necesidades. Ya, luego de la introducción. ¿Qué más se les ha pedido? Licenciado, el diagnóstico de problemas y necesidades. Exactamente, el diagnóstico de problemas y necesidades. Y finalmente, Los fundamentos. fundamentos. Muy bien. Entonces nosotros como que ya hemos trabajado con esto, con este tema de precisar necesidades. Ya hemos hablado de antecedentes en una introducción, la justificación, el esbozo del estudio de mercado, todo esto, de alguna manera, ya hemos identificado la anterior semana. ¿Sí? Entonces, precisar necesidades es simplemente describir, incluir nuevamente estos 3 aspectos, ¿no? Que eran los únicos 3 aspectos que tenían que presentar la anterior semana. Solo eran estos 3. ¿No es cierto? Introducción, donde hemos hablado desde los modelos teórico-curriculares, hasta algunos antecedentes de programas o módulos o programas o de diplomados similares que existen en el sistema o no, etcétera, ¿no? Sí, el diagnóstico de necesidades, que es el esbozo, digamos, de estudios de mercados relacionado a eso, y los fundamentos, ¿no? Que van a dar pie a lo que es el diseño. Esto ya lo habíamos trabajado. Entonces, precisar necesidades ya estaba hecho. ¿De acuerdo? Luego, caracterizar al alumno insumo. Aquí está lo que algunos trabajos han incluido y no se les había pedido todavía. Entonces hay que poner, primer punto, ¿no? Van a ir poniendo, no se pone precisar necesidades. No se pone precisar necesidades, sino se ponen los subtítulos. En nuestro caso ya hemos puesto introducción, luego hemos puesto diagnóstico y fundamentos, ya listo. Luego vamos a ir a precisar al alumno insumo, caracterizar al alumno insumo. Entonces ahí pueden poner algunos de los subtítulos. Este programa está dirigido a ¿quiénes? Entonces hay que describir el perfil de los postulantes.
Sí, hay que describir el perfil de los postulantes. Por ejemplo, a ver, Ramiro Huanca, ¿qué diplomado ha planteado? Yo he planteado un diplomado en obras hidráulicas. Obras licenciado. hidráulicas. Sí, Entonces está dirigido ¿a quiénes? a los ingenieros civiles y a arquitectos. Ok, entonces aquí hay que decir, ¿no? El presente diplomado está dirigido a profesionales titulados en ingeniería civil o arquitectura. Ahora, además necesitarán saber algo como BIM, por ejemplo, el diseño BIM, BIM, por ahí sí, digamos, ¿no? Entonces, con conocimientos básicos en algo que ustedes les están diciendo que no va a ser excluyente, pero que es necesario que sepan, por ejemplo, con conocimientos básicos en diseño BIM, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estamos haciendo? Estamos indicando a quiénes va dirigido el programa. ¿De acuerdo? Sí, a quiénes está dirigido el programa. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, de subtítulo, perfil del postulante. El perfil del postulante. ¿De acuerdo? ¿A quién va dirigido? Otro ejemplo más podemos ver. A ver, Maribel Zúñiga. ¿Usted qué diplomado ha planteado, Maribel? Diplomado sobre locución y manejo de la voz. Locución y manejo de la voz. ¿A quién va dirigido? A todos los profesionales que deseen formar parte de algún medio televisivo, radial. Entonces, no necesariamente ahí tendría que poner a cualquier profesional con grado mínimo de licenciatura. Si es para cualquiera, con grado mínimo de licenciatura, o técnico superior o licenciatura, porque de acuerdo a la normativa del sistema de la Universidad Boliviana, los diplomados solamente pueden tomarlos técnicos superiores o licenciados. Entonces, no puede poner como un curso que cualquiera puede tomar. Tiene que decir específicamente, o si no, si está dirigido especialmente a comunicadores, diplomado dirigido a profesionales con grado de licenciatura en comunicación social, por ejemplo. Pero si puede ser cualquiera, como usted dice, tiene que especificar con grado mínimo, cualquier profesional con grado mínimo de técnico superior o licenciatura. ¿De acuerdo? Siempre se tiene que mencionar. También no es como un curso que va para cualquiera. Aquí se tiene que seguir las reglas. Cassandra Mancilla. Licenciado. ¿Qué diplomado ha planteado? Bueno, arquitectura habitacional. Arquitectura habitacional. Entonces, yo presumo que eso está dirigido específicamente a arquitectos. A arquitectos. Entonces, y diseñadores gráficos, quizá. Diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que decir, los que están con título a nivel de licenciatura, por ejemplo, también tienen que considerar la Facultad de Tecnología. Por ejemplo, para el caso del colega de Ingeniería Civil, hay un técnico superior en construcciones civiles. ¿Podrá acceder? Entonces, ustedes tienen que ver, recuerden que los diplomados están indicados para profesionales en técnico superior o licenciatura. Las maestrías son exclusivamente para profesionales con grado en licenciatura, pero los diplomados pueden ser para ambos, entonces tienen que considerar. En el caso que hablamos con Cassandra, dice para arquitectos, entonces tienen que incluir que está dirigido a profesionales. Tal vez necesiten conocer alguna aplicación, Cassandra, algún software, algo que van a llevar antes. ¿No? ¿No es necesario? Perdón, mi micrófono estaba apagado. Sí, todo el tema de BIM, ¿no? Lo que es Revit, Archicad y todos los programas. Entonces, probablemente haya que incluir, porque no les vamos a capacitar en eso, tienen que conocer mínimamente, ¿no ve? Entonces, caracterizar al postulante, cualquier profesional con grado mínimo de licenciatura en arquitectura o diseño gráfico,
con conocimientos mínimos en esto, ¿no ve? Tal vez, ¿te das cuenta? Entonces, eso hay que incluir. A ver, el último, Diego Mantilla. Diego, ¿está vivo? Daniel Solís. Ya, no quieren. Carmen Salazar. Tampoco, Carmen. Dije mi persona, María Fernanda, A ver, María Fernanda, ¿usted qué diplomado ha presentado? en sistemas de gestión integrados. Ah, usted es ingeniera química, ¿no? Sí. Entonces, en su caso, está complicado el asunto, porque tendría, yo no sé el contenido, pero tendría que considerar profesionales químicos, ingenieros químicos, bioquímicos, técnico superior en química. ¿No ve? Sí, el detalle es que para sistemas de gestión integrados se aplica la ISO, la de calidad, la de medio ambiente y la de seguridad. Y estas Ya. ISOs se pueden implementar en cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de rubro, siempre y cuando este les sea útil integrando mínimamente dos normas internacionales, o las tres si se puede. Claro, ahora ahí usted tendría que decir, por ejemplo, podría ampliar para, tal vez como es para cualquier empresa, administradores de empresa, ingenieros industriales, por ejemplo, ¿no ve? Se amplía nomás, pues. Usted pone para profesionales del área de químicos, lo que hemos mencionado, pero también para profesionales como ingenieros industriales, administradores de empresas, ¿no ve? Yo lo que he visto ¿por qué he propuesto este diplomado? Porque comúnmente en la industria es que se aplica, o sea, estas ISOs tienen de carácter la aplicación para cualquier tipo de empresa. Sin embargo, la aplicación es más directa para una industria donde hay tecnificación y procesos, transformación de una materia en un producto. Entonces, la ISO 45000 de seguridad y salud ocupacional, la ISO 9001 para... está bien, le entiendo. Entonces, puede seguir especificando, pues. O sea, puede decir administradores de empresas, ingenieros industriales y otros, cuya labor o función dentro de una organización sea o donde trabajen en organizaciones que sea la transformación de lo que me acaba de decir, ¿no? De un producto. Ok. ¿No ve? O sea, va especificando. Eso es lo que usted quiere que sea el perfil de los que vayan a tomar su diplomado. ¿No? Sí. Se puede especificar a ese grado de detalle, y seguramente como los demás colegas están escuchando, se puede especificar a ese nivel de detalle, porque es el perfil, lo que ustedes quieren que quienes van a tomar ese diplomado. Por eso les decía, por ejemplo, en el caso del diplomado en educación superior, ¿cuál será la caracterización del alumno? Cualquier profesional con grado mínimo de técnico superior o licenciatura, ¿no? Que en algún momento quiera ser parte de un centro de formación o quiera enseñar, algo así, ¿no ve? ¿Sí? Ya está. Ese es el perfil. Y ustedes lo han encontrado, lo han debido encontrar. Por ejemplo, hay personas que me comentaban que han seguido la maestría, el perfil profesional de la maestría, o si ustedes están por seguir una maestría, ahí les dicen, ¿no? ¿Qué características tienen? Entonces, eso es una guía. Eso es una guía. También en los documentos que se hemos adjuntado, creo que tienen perfil profesional. ¿No? Y si no tienen, la caracterización del alumno insumo. En el de la UMSA sí estoy seguro que tiene la caracterización del alumno insumo. Ahí se pone a quién está dirigido el programa, ¿no? Nosotros estamos poniendo perfil del postulante o a quién está dirigido. En el del EGPP no recuerdo. Creo que también tiene, ¿ya? Entonces, ahí pueden seguir un ejemplo de cómo redactar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Sí. Ok. Luego, todavía seguimos trabajando con la primera. Luego, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que elaborar el perfil del egresado.
donde se describe el perfil del egresado, es decir, las competencias que se espera que tengan al finalizar el programa. El perfil profesional, el perfil del egresado. Ese que ya estamos practicando, ¿no ve? En el foro dice, se elabore su perfil profesional, ese que vamos a practicar, ahí un poquito, conociendo, lo vamos a volver a escribir aquí, pero ya del diplomado que estamos indicando. Entonces, el siguiente subtítulo tendrá que ser perfil del egresado, ¿no? Perfil del egresado. O perfil profesional. ¿No ve? Sí, lo que ustedes esperan. Hay un documento guía, en el documento del plan de estudios, que está en las lecturas obligatorias, ahí les dice qué se debe considerar al momento de redactar el perfil profesional, el perfil del egresado. Ahí les dice, eso hay que leer lo que ustedes tenían en su perfil profesional de su carrera, ¿no? Su perfil del egresado, su perfil profesional de su carrera, van a practicarse elaborando, considerando eso que ya sabían, más los puntos que estaban en ese documento, y ya aquí, igual en un párrafo de unas 3 o 4 líneas, van a poner cuál es el perfil del egresado, el perfil profesional de las personas que cuando terminen el diplomado, qué competencias van a tener. ¿Está bien? Esto también se entiende, ¿no es cierto? Inge, disculpe, nos ha hablado del contenido mínimo. ¿En qué documento está de los que nos ha pasado? Acá está, en el plan de estudios. Y aquí les dice el proceso para elaborar un plan de estudios. Dentro del proceso para elaborar un plan de estudios, ¿ve? Dice que hay que considerar primero el perfil profesional. ¿Este es el perfil profesional o el perfil del egresado? Ya. Este es, perfil profesional o perfil del egresado. ¿Qué se considera? Y aquí les dice, ¿qué tienen que considerar? Van a ir viendo salidas profesionales. ¿No ve? Los núcleos de formación prioritarios. Esas cosas hay que considerar. La formación Para este personal. foro, ¿verdad? Claro, para el foro y también para la tarea, porque la tarea les dice, la tarea de la semana, el taller les dice que tienen que hacer 3 cosas. Objetivos curriculares, plan de estudios y sistema de evaluación. Eso les pide. ¿Ya? Y no son, o sea, ¿por qué se les pide? Parece que fueran muchas cosas, pero son párrafos. Si ustedes empezamos a hablar con los objetivos curriculares, precisar necesidades ya las tenemos. Caracterizar al alumno insumo, esto es un párrafo. Elaborar el perfil del egresado, el perfil profesional, este es otro párrafo. ¿No ve? Nada más, no es muy complicado. Y luego vienen los objetivos curriculares, donde ustedes tienen que definir los objetivos educativos. Aquí ya pueden poner otro subtítulo, objetivos curriculares, u otro subtítulo, objetivos educativos. Y ejemplo de estos objetivos los vamos a revisar. Tenemos un ejemplo en la plataforma y lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Este también va a ser un párrafo, no más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, estamos adelantando la tarea de la semana. El taller de la semana, de esta unidad 3, ¿en qué consiste? Consiste en que ustedes hagan objetivos curriculares, plan de estudios, sistema de evaluación. Eso es lo que nosotros estamos revisando acá, ¿no? Estamos revisando. Vamos a revisar objetivos curriculares, plan de estudios y sistema de evaluación. Parece mucho porque cada uno tiene varias cosas que se tiene que hacer, pero ya les he dicho, esto ya tenemos. Esto es un párrafo, esto es otro párrafo y esto es otro párrafo. Definir o formular los objetivos curriculares solamente van a ser 3 párrafos, porque la primera parte ya la tenemos. 3 párrafos. Parece mucho, pero son párrafos. No espero que se compliquen más.
Y tampoco espero que copien de afuera y hagan otras cosas antes de que se las explique. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a seguir abordando esto hasta el jueves. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Inge, más que pregunta, sobre el perfil profesional, no sé si tiene por ahí un ejemplillo para, para ilustrarnos un poco. De Pero puede alguna ser el obra perfil que... profesional de su casera, María Fernanda. ¿Cómo? Perdón, Inge. El perfil profesional de su casera puede utilizar. En realidad ese es Ah, el que debería guiarle, porque es el de usted, el que usted conoce. ok. Si yo le pongo el perfil profesional de un informático, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Ujú. En cambio, el perfil profesional de su... Por eso la tarea del foro de la semana, para que ustedes puedan empezar a redactar el perfil profesional, es de elaborar el perfil de ustedes, de su profesión, porque es algo que ustedes conocen, ¿no? Sí, las competencias y todo. De todas maneras, eh, si lo logran encontrar, yo voy a buscar del sistema de la Universidad Boliviana de alguna carrera, 2 o 3, y les voy a mostrar. Pero es, por eso la primera tarea es que ustedes elaboren su perfil de ustedes, de su carrera de ustedes, porque es la que conocen, ¿no? Y ya con eso, más o menos, ya se van a dar una idea para poder elaborar el perfil del egresado o el perfil profesional del diplomado que están ustedes sugiriendo. Pero de todas maneras, el día jueves, cuando estemos un poquito haciendo los ejemplos, voy a ver si podemos escribir algo. Pero no van a entender si lo hago desde mi perspectiva. Voy a hacerlo en educación superior, espero que sea un poco más general, pero después siempre desde su perspectiva. Todos, absolutamente todos los que han terminado un plan de estudios tienen un perfil profesional, un perfil de egresado, que usualmente incluso se incluye en sus páginas web. ¿De acuerdo? Ok, Inge, terminar, perdón, Inge, ¿cuál es la diferencia entre caracterizar al alumno? Porque entiendo que hay que, para definir los objetivos curriculares, como nos ha indicado, tenemos que primero precisar las necesidades, caracterizar al alumno y elaborar el perfil del egresado. ¿Cuál es la diferencia de caracterizar al alumno y el punto 3? Porque me estoy confundiendo, Inge, perdón. Pero caracterizar al alumno es quiénes van a entrar al tomar el diplomado, quiénes pueden entrar a tomar el diplomado. Profesionales con grado mínimo de técnico superior, licenciatura en estas áreas, y que sepan además estas cosas. Esos son los que van a poder tomar. Por ejemplo, su diplomado de la colega que estábamos hablando de hace unos minutos de locución, no sé, podrá tomarlo por decirles, alguien, no, el de construcción civil, podrá tomarlo un informático, estará dirigido a un informático. No, por eso se caracteriza al alumno a insumo, por eso aquí hablamos de el perfil de los postulantes. En cambio, el 1.3, el perfil del egresado, son las competencias que va a adquirir ese profesional que ha ingresado, las competencias que adquiere luego de cursar los 3 o 4 módulos de nuestro diplomado. Entonces, ese es el perfil profesional del egresado. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. El de los postulantes son antes de tomar el diplomado. El del egresado es después de haber cursado y aprobado el diplomado. Ok, Inge, me queda más claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ok, entonces, si no hay preguntas, no hay consultas, les pido por favor, no se pierdan las clases de mañana y el jueves, que son muy importantes. Hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana.